El investigador de la Fundación, Marcus Hernández, era un profesional en todos los aspectos de su trabajo. Era inteligente y fue buscado para un trabajo en la Fundación justo después de la universidad. Era valiente, inquebrantable ante las horribles criaturas y situaciones peligrosas que trabajar con lo anómalo prácticamente garantizaba. Pero lo más importante, el investigador Hernández era cauteloso. No solo sabía que mantener las manos a una distancia considerable de cualquier objeto anómalo recién descubierto era una forma segura de no perder la cabeza, sino que también era consciente de que a veces era mejor correr riesgos que aumentarían su conocimiento sobre una anomalía y la mejor forma de contenerla. A veces esos riesgos tenían un precio, como ser parte del primer equipo para estudiar una anomalía descubierta recientemente. Para el investigador Hernández era mejor perder la vida de los que trabajan para proteger a la humanidad de lo que yace en la oscuridad que hacer que los civiles desprevenidos se topen con algo potencialmente mortal. Es por eso que él y su equipo tomaron la tarea de estudiar a SCP-1437 antes de que nadie más en la Fundación pudiera hacerlo. Simplemente no estaban seguros de lo que era capaz de hacer, y la conocida atención al detalle y la naturaleza cautelosa del investigador Hernández podrían ayudar mejor a la Fundación no solo a establecer procedimientos de contención adecuados, sino también a garantizar que su propio personal estuviera seguro mientras lo hacían. Mientras el investigador Hernández estaba sentado en la parte trasera de un jeep que rodaba y caía sobre el árido paisaje del desierto de Mojave, revisó lo que la Fundación sabía sobre la anomalía. Desafortunadamente no era mucho. Para empezar, era un agujero de 3 por 3 metros en el suelo que originalmente se pensó que era una cueva ordinaria. Como resultado de su apariencia engañosa, la anomalía pasó desapercibida durante décadas hasta que la Fundación recogió una historia local que fue la comidilla de la ciudad para un pequeño grupo de aficionados a acampar y hacer senderismo en Nevada. Un campista, mientras exploraba y caminaba por las dunas secas de Mojave, fue golpeado en la nuca con una moneda estadounidense. Si bien el objeto en sí mismo es inofensivo, vino volando hacia el cuerpo del campista a una velocidad increíblemente alta. Salió disparada desde un gran agujero en el suelo y golpeó lo suficientemente fuerte como para romper la piel y encajarse dentro del cuello del campista. Después de llegar al hospital local y retirar la moneda, esta dejó una pequeña cicatriz en la parte posterior de la cabeza del campista. Este evento inusual provocó la curiosidad de la Fundación, que resultó estar completamente justificada, ya que la observación del área circundante encontró varios objetos más enterrados alrededor del área, que se creía que habían surgido del agujero ahora designado como SCP-1437. Una pequeña canoa decorada con patrones luminiscentes, una calculadora que sumaba y asignaba letras en lugar de números, y el corazón de una manzana podrida eran todos objetos esparcidos por el área inmediata. Y si eso no es lo suficientemente extraño, los intentos de medir la profundidad del agujero fallaron, ya que todo el equipo de medición se perdía después de alcanzar cierta profundidad. Antes de que el equipo de observación inicial empaquetara y se fuera, SCP-1437 disparó grandes cantidades de roca y tierra durante más de una hora, lo que confirmó que los objetos emergían del agujero a altas velocidades. El análisis químico de los objetos encontrados en el área mostró que estaban compuestos de materiales desconocidos o que no se encuentran comúnmente en la Tierra para justificar su uso en la producción en masa. El equipo de observación ideó una hipótesis. SCP-1437 era un agujero que conducía a un universo paralelo, y los objetos que disparaba se originaban en dicho lugar. El investigador Hernández sabía que esto era solo una hipótesis, pero él mismo había revisado los resultados del laboratorio. Esos objetos ciertamente no provienen de ningún lugar en la Tierra, y si el agujero funcionaba como una puerta de entrada entre mundos, eso podría explicar por qué el equipo de medición se perdía después de cierto punto. El jeep se detuvo, y cuando el investigador Hernández salió, se encontró cara a cara con SCP-1437. Un gran agujero en el desierto de Mojave. Su equipo ya estaba trabajando arduamente, inspeccionando y excavando el área circundante en busca de cualquier otro objeto que hubiera salido disparado y que se hubiera perdido en el tiempo. A lo lejos se instaló una carpa de laboratorio de análisis móvil, así como varios remolques para el personal viviendo en el sitio. La decisión personal del investigador Hernández de no utilizar personal clase D en su investigación significó que cada riesgo que asumiera el equipo de SCP-1437 debía calcularse de manera diferente. No enviarían a una persona al agujero y se arriesgarían a perder la vida cuando un dron podría cumplir la misma función sin los posibles inconvenientes. Pero aún así, el equipo de observación inicial perdió todo su equipo mientras intentaba medir la profundidad de SCP-1437. ¿Por qué desperdiciar un dron costoso cuando lo más probable es que el resultado sea el mismo? Fueron estas decisiones las que le valieron a Hernández fama y respeto en la Fundación.
Y durante las próximas semanas su equipo pudo desarrollar una amplia base de conocimientos sobre SCP-1437 y establecer procedimientos de contención seguros para mantener la anomalía oculta del público y facilitar trabajar con ella para el personal de la Fundación. Primero se construyó una cerca eléctrica de 2 metros de altura alrededor del perímetro de SCP-1437. Esta valla no solo mantendría alejados a los intrusos no deseados, sino que también tendría capacidades defensivas debido a la carga eléctrica dañina que podría emitir al entrar en contacto con un objeto. Se asignaron grupos de 3 guardias de seguridad para patrullar esta cerca en todo momento, y se les instruyó que trataran con cualquier intruso a través del protocolo estándar de la Fundación. Debían ser detenidos, interrogados y mientras desconocieran las propiedades anómalas de SCP-1437, recibir una buena dosis de amnésticos y liberarlos al público en general. Cualquier cosa que emergiera de SCP-1437, fuera un objeto físico o un organismo vivo, sería catalogado y probado de inmediato para detectar cualquier peligro potencial antes de que pudiera comenzar un análisis adicional. Si se determinaba que era seguro, los artículos se estudiarían tanto como fuera posible. De lo contrario, se los guardaba en un área destinada a mantenerlos contenidos hasta que se encontrara una forma segura de examinarlos. Pero quizás el procedimiento de contención más importante que estableció el investigador Hernández fue la prohibición de realizar pruebas con SCP-1437. Debido a la naturaleza misteriosa de la anomalía y la conexión potencial increíblemente probable con universos paralelos, las pruebas podrían tener consecuencias graves e imprevistas. Cuando se trata de líneas de tiempo o realidades alternativas o paralelas, la Fundación es increíblemente cautelosa y solo interactúa en maneras en las que está absolutamente segura de que no tendrá ningún daño inesperado en la realidad de referencia. Eso, y el investigador Hernández no estaba exactamente interesado en atraer la atención de estos universos paralelos sin una comprensión sólida de quiénes o qué eran. Y como llegaría a descubrir, esta inclinación por ese modus operandi resultó ser beneficiosa. Mientras el equipo observaba a SCP-1437, documentaron una serie de objetos notables que emergieron del agujero, cada uno supuestamente procedente de un mundo paralelo. El primero de los cuales, sin embargo, no fue nada que el equipo no hubiera visto antes. El equipo de observación inicial enviado para probar si SCP-1437 era realmente anómalo había observado que el agujero emitía una masa de roca y tierra. Durante más de una hora, SCP-1437 arrojó materiales de tierra sin parar, llenando las áreas circundantes de escombros. Dado que esto fue antes de que el equipo de investigación teorizara que el agujero estaba conectado a realidades paralelas, no estaban seguros qué significaba. ¿Era una erupción natural, un terremoto mal documentado que de alguna manera envió trozos de roca y tierra a la superficie y salieron disparados por el agujero? Aunque algo perplejos, el equipo del investigador Hernández finalmente llegó a una única y sólida conclusión. Si SCP-1437 conducía a un mundo o mundos paralelos, quienquiera que estuviera del otro lado del agujero podría haber estado intentando llenarlo usando materiales naturales. Si estaban tratando de llenarlo, ¿podrían estar tratando de contenerlo? ¿El mundo paralelo al otro lado de SCP-1437 tenía su propia fundación? Este pensamiento repentino hizo que el investigador Hernández se detuviera y lo hizo reconsiderar su enfoque de no intervención a SCP-1437. ¿Debería su equipo intentar ponerse en contacto con quienquiera que estuviera del otro lado? Si fuera una rama paralela de la Fundación, se alentaría este comportamiento. La Fundación se comunicaba con versiones alternativas de sí misma en el tiempo y el espacio todo el tiempo. El Departamento de Anomalías Temporales se construyó en torno a esta premisa. Pero estas eran excepciones, no las reglas, y la comunicación con fundaciones alternas siempre se llevó a cabo con la máxima seguridad y precaución. Solo se hacía cuando había certeza de que se evitaría un riesgo. El investigador Hernández estaba seguro de haber tomado la decisión correcta y se desviaría de intentar contactar a aquellos del otro lado de la anomalía, incluso si fueran la encarnación de la Fundación SCP en otro mundo. Semanas más tarde, el investigador Hernández fue despertado en medio de la noche por una asistente emocionada, quien después de calmarse le informó que SCP-1437 había escupido un nuevo objeto. Tienes que perdonarla. Si estuvieses en el desierto durante semanas mirando un agujero esperando que hiciera algo y finalmente lo hiciera, también estarías muy emocionado. Cuando el investigador Hernández corrió afuera para ver qué estaba enloqueciendo al equipo, él también podría haber saltado de alegría. SCP-1437 ya no estaba escupiendo rocas y tierra. Esta vez era un mapa, claramente ilustrado para representar el continente de América del Norte. Pero luego de una inspección más cercana, el equipo notó algunas diferencias muy aparentes con respecto a un mapa tradicional y la geografía de nuestro mundo. El mapa estaba escrito completamente en español y los nombres de los países y estados enumerados no coincidían con sus contrapartes existentes.
De hecho, ninguno de los límites del mapa coincidían, estaban fuera de lugar y eran radicalmente diferentes de cualquier cosa que se pareciera a América del Norte. Mencionaba el gobierno de todo el continente de América del Norte como la República Popular de Aguas Nuevas, o como lo tradujo la Fundación SCP al inglés, The People's Republic of New Waters. Este emocionante hallazgo fue registrado y archivado, y fue solo el primero de una serie de objetos que surgieron de SCP-1437. Unos días después se documentó otro objeto. Esta vez era una fotografía. Después de que los escaneos iniciales determinaron que el objeto era seguro de ver sin albergar ningún desencadenante memético peligroso al verlo ni nada de esa naturaleza, el equipo analizó la imagen lo mejor que pudo. Vieron una vista impresionante del horizonte de una ciudad, diferente a todo lo posible en este mundo. Entrelazados con los edificios había estructuras masivas que parecían estar hechas de coral. Envolvían los rascacielos, se ramificaban desde el suelo y a veces emergían de los propios edificios. El coral atravesaba los techos de los edificios más altos, avergonzando a los titanes hechos por el hombre. En el fondo lejano se podía ver una enorme criatura voladora flotando pacíficamente en el aire. Esta imagen de otro mundo abrumó al equipo. Pero después de que el impacto inicial se desvaneció, un investigador joven con ojos agudos señaló que muchos de los edificios se parecían a puntos de referencia conocidos, aunque radicalmente alterados. Esta no era una ciudad cualquiera, era la ciudad de Nueva York, solo que esta vez con corales y criaturas flotantes gigantes. Exactamente lo que la Gran Manzana se ha estado perdiendo todo este tiempo. Pero esto todavía era comprensible y entendible para la Fundación. La verdadera rareza de SCP-1437 aún estaba por llegar. Unos días después de que apareciera la fotografía, SCP-1437 disparó un hallazgo verdaderamente peculiar. El investigador Hernández y su equipo no sabían cuál era su propósito o qué significaban, pero determinaron que los objetos eran completamente seguros y los archivaron de todos modos. Los artículos en cuestión eran una serie de discos hechos de oro macizo que variaban en tamaño pero nunca fueron obscenamente grandes. Acompañado a los discos había una hoja de papel que decía: "Por favor envíen más lluvia". La fundación estaba comprensiblemente perpleja. Una teoría de trabajo que el investigador Hernández elaboró fue que quienquiera que estuviera en el lado opuesto de SCP-1437 estaba rindiendo homenaje al agujero como una forma de adoración, y estaba pidiendo a los seres todopoderosos del otro lado que enviaran más lluvia por la razón que fuera. Si bien la Fundación no envió la lluvia a ellos mismos, quien envió esa solicitud probablemente se sintió complacido cuando una tormenta eléctrica la semana siguiente envió torrentes de agua de lluvia a SCP-1437. Esperamos que estén felices. Los descubrimientos más notables que surgieron de SCP-1437 ocurrieron durante un periodo de varios años. Anteriormente, el equipo de investigación teorizó que SCP-1437 estaba conectado a una sola realidad, y que quienquiera que estuviera del otro lado estaba enviando objetos, ya sea por casualidad o por medio de comunicación. Este descubrimiento demostró que no había solo un mundo paralelo conectado a SCP-1437, sino muchos. De hecho, una cantidad desconocida. Los artículos en cuestión esta vez no eran solo objetos, sino cadáveres humanos. Uno por uno a lo largo de los años, intercalados entre las diversas rarezas que SCP-1437 también escupía, eran cadáveres humanos muertos al llegar. Los cuerpos estaban vestidos con uniformes clase D emitidos por la Fundación, aunque con algunas ligeras variaciones. Esto demostró que los mundos conectados a SCP-1437 eran de hecho versiones alternativas de la Fundación, o al menos algunos de los mundos, ya que no había forma de saber quién, qué o de dónde procedían los objetos que surgían de SCP-1437. El investigador Hernández y su equipo examinaron los cuerpos con cuidado y determinaron que estaban muertos mucho antes de tocar el suelo, y que la puerta de enlace entre los mundos desencadenó la causa de la muerte mientras viajaban entre realidades. Dentro de los trajes de los clase D, el equipo descubrió pedazos de papel, manuscritos que detallaban la documentación de la fundación de su mundo sobre SCP-1437. Esta inclusión deliberada de documentación indicó al equipo de investigación que había un intento de comunicación y cooperación de la Fundación de otro mundo con el suyo. ¿Pero por qué? El primer cuerpo estaba claramente en condiciones físicas adecuadas. Estaba protegido debido a que estaba vestido con un traje presurizado con un suministro de oxígeno. La documentación se lee de manera similar a la documentación de la Fundación SCP, aunque en lugar de procedimientos especiales de contención y una clase de objeto, SCP-1437 recibió una clasificación de seguridad y procedimientos de contención segura. Estos detallaron una fundación que estaba dando a los civiles recorridos por sus anomalías, donde podían tomar fotografías e incluso acercarse para ver la anomalía desde una distancia cercana. El resto del archivo era similar a lo que registró el equipo de Hernández y enumeró los siguientes objetos como los que surgieron de SCP-1437
1437. Una pequeña pirámide compuesta de hormigón, grandes cantidades de tierra y rocas, una pintura de un paisaje que se cree que es de una ubicación en Escocia. Según la pintura, el sol de su universo de origen es azul y su cielo amarillo. Varios discos fabricados en oro macizo. Acompañando a los discos había una hoja de papel que decía "por favor detengan la plaga". Una fotografía de varios científicos. Todos los científicos en la foto tienen dedos inusualmente largos, estimados en casi 25 centímetros. Una hoja de papel que dice "gracias, por favor envíen más regalos". El archivo continuaba con un aviso que explicaba que cuerpos de individuos con trajes naranjas que tenían documentación de la anomalía emergieron del agujero. La falta de familiaridad del archivo con los trajes indica que este mundo carece de un concepto de personal de clase D. El expediente menciona que el 15 de agosto de 2012, un voluntario de la fundación, Marco Perton, ingresó a SCP-1437 usando equipo de seguridad y llevando consigo una copia de este documento. El segundo cuerpo de clase D examinado por el equipo de Hernández estaba marcado con la frase "propiedad de la corporación SCP". El archivo describía un elemento con un nivel de amenaza de pequeño y una fundación que estaba más enfocada en las ganancias que en la contención. Una vez que los objetos emergieron del agujero, se autorizó su venta a cualquier coleccionista interesado. Los objetos descritos por esta versión de la fundación incluyen una estatua de lo que se cree que es una entidad reptil luciendo numerosos ojos y colas, grandes cantidades de tierra y rocas, una botella de agua de cristal, un fémur humano cubierto de saliva, un cubo compuesto por varios cubos más pequeños, todos de diferentes colores, propósito desconocido, un balón de fútbol, la pelota solo tiene 5 lados. El archivo incluía a la corporación SCP describiendo la aparición de clases D como lo hacían en los otros mundos, y luego la corporación felizmente envió varios clases D propios a través del agujero en un intento de comunicarse con quien quiera que estuviera del otro lado. El tercer cuerpo clase D examinado estaba fuertemente vendado y parecía estar cegado. Había laceraciones en sus brazos y piernas y le habían quitado la lengua. El expediente describía una fundación similar a un culto religioso. A SCP-1437 se le otorgó un nivel pagano de imperdonable, y sus medidas de retención describían que un sumo sacerdote tenía que bendecir el agujero cada 2 años, y la necesidad de realizar sacrificios de sangre en él para protegerse de cualquier demonio. Esta salvaje encarnación de la fundación interpretaba a SCP-1437 como un portal al inframundo, y describió una lista de objetos que emergieron de él. Decía lo siguiente: varios discos fabricados en oro macizo. Acompañando al disco había una hoja de papel que decía "por favor mata a los enemigos". Grandes cantidades de tierra y rocas. Se cree que fue un intento de los demonios de dañar al sumo sacerdote que estaba presente en el lugar de detención en ese momento. Los restos rotos de un brazo humano cubierto de saliva. Una fotografía de un pájaro de metal que se aleja volando de una ciudad. Lo que parece ser un hongo grande es visible detrás del ave. Se cree que es un intento de los demonios de burlarse de nosotros. Un ojo humano que se movía al tocarlo. Se cree que es un demonio menor. Fue quemado inmediatamente. A diferencia de los otros mundos, cuando este recibió el clase D a través de SCP-1437, los fanáticos religiosos creyeron que los cuerpos eran demonios que vestían la piel de los hombres y arrojaron los cuerpos al agujero. El siguiente cuerpo de clase D observado por el equipo de Hernández fue el más curioso. Era un niño muy demacrado, que aparentemente había sido lobotomizado. Describía una fundación que suena más como una organización sacada de una novela de ciencia ficción distópica que cualquier otra cosa. El expediente hablaba de un grupo de seres denominados nuestros amos y señores, a los que la fundación respondía. Cualquier objeto que emergiera de SCP-1437 era llevado ante los amos. Cualquier intruso era interrogado por los amos. Esta fundación creía que los objetos disparados por SCP-1437 eran regalos para los amos. Su lista decía lo siguiente: un diamante, grandes cantidades de tierra y rocas, corteza del extinto Quercus buckleyi, la mitad inferior de un cuerpo humano, entregado al sirviente superior de nuestros amos y señores. Actualmente se desconoce cómo el remitente del obsequio estaba al tanto de la dieta de nuestros amos y señores. Se envió un documento a SCP-1437 agradeciendo al donante del obsequio por el objeto y solicitando más tributos a nuestros amos y señores. Una botella de vino destinada a humanos. Si bien ciertamente disfrutaron alimentarse del cuerpo humano, el vino fue claramente malinterpretado. Por alguna razón, esta fundación interpretó el vino como un intento de asesinato de los amos y señores. Como resultado, enviaron un gran explosivo de potencia anómala a través de SCP-1437 y al mundo de una fundación desprevenida. El expediente continúa con un aviso del O5-1 de esta fundación.
que dice: este es un recordatorio de por qué debemos estar atentos en nuestros procedimientos de contención. De ahora en adelante no quiero que ninguno de estos regalos sea sacado de la contención. Son un peligro claro y presente para nuestros amos y señores. Parece que el investigador Hernández tuvo la idea correcta de no querer arriesgarse a experimentar con SCP-1437, atraer la atención de una realidad en la que el todopoderoso Consejo O5 responde a un grupo de amos y señores aún más poderoso y devorador de humanos. No, gracias. La fundación de esta realidad está perfectamente satisfecha estando sola. Ahora ve a ver SCP-1322 Glory Hall y SCP-3001 Realidad Roja para ver más SCPs relacionados con un universo paralelo.